Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Esta mañana pues nos disponemos, como todos los domingos, a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir aprendiendo sobre lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere también para su iglesia. Y para ello pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a pedirle que nos ayude a concentrarnos en su palabra, en lo que Él quiere decirnos, en cómo Él quiere seguir transformándonos, y vamos a pedirle que sea un tiempo de calidad, de estudio de la palabra suya. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estudiar tu palabra con total libertad, sabiendo, Señor, que esto es por tu mano, por tus misericordias, Padre. Por lo tanto, Señor, teniendo tal bendición, tener la Biblia en nuestro idioma, en diferentes versiones, pues queremos ser un pueblo que se caracteriza por estudiar tu palabra, por obedecerla, por vivirla, Señor. Padre, te pido que sigas tú hablando a cada uno de nuestros corazones y que nos digas qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Que seamos una iglesia que trabaja activamente para llevar las buenas nuevas de salvación a todos los confines del mundo. Gracias, Señor, por cada uno de los que están hoy aquí. Te pido que bendigas sus vidas. Te pido, Señor, que puedas seguir obrando en ellos y que puedan sentir tu cercanía durante toda la semana, durante su día a día. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, reunidos como un solo pueblo, el pueblo de los que hemos sido justificados por Cristo Jesús. En tu nombre, oh Santo. Amén. Muy bien, pues seguimos con nuestro estudio en el libro de Filipenses. Estamos en Filipenses. El domingo pasado estudiamos Filipenses 12 al 18 y pues daremos un gran salto. Este domingo estudiaremos una gran porción, ya que estudiaremos Filipenses 3, el capítulo entero, y cogeremos también lo que nos faltaba del capítulo 2. Por lo tanto, hoy tenemos mucho estudio por delante, pero es un estudio que para mí ha sido de mucha bendición y ha sido de mucha reflexión también. Recordaros que, como hemos dicho los domingos anteriores, para entender la carta de Pablo a los filipenses, es necesario entender la centralidad del himno cristológico, ese himno dedicado a Cristo Jesús que vemos en Filipenses 2 del 5 al 11. Ya lo hemos estudiado y vuelve a aparecer, vuelve a reflejarse durante toda la carta, ya que se centra en la persona de Cristo Jesús y lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Se centra en la unidad, en la humildad y en la solicitud que vemos en la persona de Cristo y de qué manera nosotros somos invitados a tener estas mismas características, o como lo expresa Pablo: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Reina Valera del 2020 dice: así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús. Y entonces empieza el himno cristológico. También recordar que el domingo anterior estuvimos hablando sobre lo que es la salvación de Cristo Jesús, de qué manera yo participo en esta salvación y de qué manera pues la salvación, entendemos, según la palabra de Dios, es obra al completo de Cristo Jesús, de Dios. La salvación es de Dios. Y hoy pues veremos que Pablo también nos dice que la salvación es solo por Dios y no por obras. Así que vamos allá, vamos a empezar en el capítulo 3. Como ya dije, lo que nos falta del 2 lo veremos hoy mismo, pero más adelante. Y dice Filipenses 3 del 1 al 6. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas que ya os he escrito, y por vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los
malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, aunque también yo tengo de qué confiar en los méritos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en lo que ha hecho, yo más. Fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprochable. Pablo aquí cambia un poco el discurso a lo que ya hemos visto los otros domingos, y es que empieza a centrarse en las diferencias que encontramos en cuanto a su ejemplo como ministerio y el ejemplo de otros que predican un evangelio diferente, un evangelio según las obras. Y es entonces cuando Pablo empieza a explicar por qué la salvación no es por obras, no es por méritos propios. La salvación, como vimos el domingo anterior, es obra al completo de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo no puedo obrar para ganar la salvación. Es por gracia. Recordando que la gracia es aquello que nosotros no merecemos. No merecemos ser salvos, no merecemos ser perdonados por Cristo Jesús, no merecemos que Él haya muerto la muerte que a nosotros nos corresponde por pecadores, pero Cristo Jesús ha hecho esa obra, hizo esa obra en la cruz, y su salvación es gratis, es por gracia a todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Y es interesante que Pablo aquí no se corta. Pablo es muy directo, y cuando se refiere a estos maestros que predican una salvación por obras, incluso les da un nombre que para nosotros pues puede ser incluso fuerte. Dice: guardaos de los perros. ¿Qué nombre les da? De aquellos que trastornan el evangelio y lo corrompen para ganarlo por obras. El evangelio nos enseña que la salvación no es por obras. Y es entonces cuando Pablo dice: es que si fuese por obras, yo tendría méritos. Porque nos dice, y lo expresa él de la siguiente manera: si alguien tiene que confiar en lo que ha hecho, pues yo más. Pues Pablo había sido un judío ejemplar. Mira, fui circuncidado al 8º día, dice en Filipenses 3:5. Según la ley de Moisés, la ley que encontramos, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, reflejan que la circuncisión tenía que ser hecha el 8º día. Por lo tanto, ya a su 8º día era cumplidor de la ley. ¿Qué más? ¿Qué más era Pablo? Bueno, soy del linaje de Israel. Israelita de los, como decimos aquí, ¿no?, de pura cepa. No solo del linaje de Israel, sino que de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Soy de lo mejor en cuanto a los hebreos. En cuanto a la ley, aparte, no soy solo de los hebreos más puros, sino también de los que se dedicaban al estudio de la ley. Pues en cuanto a la ley, dice: soy fariseo. Un fariseo era un estudioso de la ley. Podría incluso decir, para entenderlo en los términos que usamos hoy, maestro de la ley, doctor de la ley. Tenemos en la universidad el grado, después la maestría, después el graduado, y ya no hay más. Es el top que hay, ¿no? Pues él sería el top. En cuanto a los estudiosos de la ley, ya no tengo más que adquirir. Tengo el título suficiente. ¿Qué más? En cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. Ya hemos estudiado un poco de el testimonio de Pablo y vemos cómo en Hechos al principio se nos empieza a introducir una persona llamada Saulo, un perseguidor de la iglesia que dice que entraba incluso a las casas para sacar a los cristianos y así pues juzgarlos. Y ese Saulo después nos damos cuenta que es el mismo Pablo.
había sido, en cuanto a celos, por cuanto a la ley, perseguidor. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Es que tú no podías decirle a nada a Pablo en cuanto a la ley. Pero recordemos, todo esto lo hace para que veamos las diferencias que hay con el evangelio trastornado, incorrecto que enseñaban aquellos falsos maestros y el evangelio que encontramos en las Escrituras, el evangelio de Cristo Jesús. Pablo había hecho méritos como para reclamar una salvación basada en obras, pero la salvación no es por obras, sino que es por gracia, es por la cruz de Cristo Jesús, no por lo que yo pueda hacer. Porque ¿qué puedo hacer yo que se pueda comparar a lo que hizo Cristo Jesús? Pablo tenía un currículum, envidiable, pero él era consciente que aún teniendo ese trasfondo, no era meritorio de la salvación. Imagínate todo lo que Pablo tuvo que hacer, todo el trabajo de una vida. Solo para ser fariseo es el trabajo de una vida. Y él era consciente que no podía ganar su salvación. De manera que sigue el mensaje en el 3, del 7 al 11, Filipenses 3, del 7 al 11 dice: pero todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por medio de la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y así conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. Y todo ese trabajo de una vida, todo ese currículum impecable, envidiable que tenía Pablo en comparación a Cristo es basura. No hay nada que podamos hacer que al compararlo con Cristo valga algo. Cristo es incalculable. Es precioso para todos aquellos que nos hemos encontrado con Él. ¿Cómo vamos a comparar la justicia humana, la justicia, como dice en el 6 al final, la justicia que se basa en la ley, con la justificación por la gracia mediante la cruz, mediante la obra de Jesucristo? ¿Cómo vamos a compararlo? No hay comparación posible. Es que a la par del evangelio, las obras no solo palidecen, sino que son basura. O literalmente, la palabra que ahí usa es estiércol. Son más que basura. No son nada. No valen nada. Gracias a Dios que la salvación no es por obras. Porque si la salvación fuese por obras, ninguno de nosotros nos salvaríamos. Pero la salvación es por gracia. Es porque Dios la regala a cada uno que quiere adquirirla. Mi justicia puede parecer grande, puede ser suficiente según la medida de los hombres, según la medida de la ley, pero no es nada ante Cristo Jesús. Pablo era intachable según la ley, pero no quiere ser intachable según la ley, sino semejante a Cristo. Quiere ser semejante a Cristo. ¿Te recuerda esto algún
versículo que hayamos estudiado, Filipenses 2:5. Sentid esto mismo que Cristo Jesús. Sed semejantes a Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, de esclavo. Por eso Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el centro de Filipenses: la persona de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, y la salvación según las obras no son nada. No puede existir si nos encontramos con Cristo Jesús, porque la salvación es por gracia. Y por lo tanto Pablo no quiere ser un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos, una persona ejemplar por sus propias obras, sino que quiere ser semejante a Cristo Jesús. Todo aquello palidece, es pobre en comparación a Cristo Jesús. Incluso dice: quiero ser semejante a Cristo Jesús, incluso en su muerte. Porque Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Como vimos el domingo anterior, no tememos a la muerte, porque tenemos un Dios que es soberano ante la muerte, que es la vida. Vida eterna, vida en abundancia. Por ello, sigue diciendo Pablo en el 12 al 14, no que la haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante. Es decir, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerda, lo hemos estudiado. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le dice a los filipenses en el 1:27? Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio, que vivamos según el Evangelio. En el 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que en Cristo Jesús. Y aquí él dice: prosigo a la meta. Y es que Pablo, como diríamos nosotros, se aplica el cuento a sí mismo. Pablo no solo te dice que te parezcas más a Cristo Jesús, que vivas como es digno del Evangelio, también te dice: yo mismo estoy trabajando en ello. Y la palabra que usa aquí, prosigo, es una palabra activa. Está constantemente corriendo esa carrera para alcanzar la meta. Trabaja en la predicación del Evangelio, porque para eso fue alcanzado. Prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual fui alcanzado. Lo hace sin hacer caso a nada que no sea Cristo. Lo hace dejando atrás todo aquellos méritos que podía haber hecho, los que en comparación a Cristo son pérdidas, son basura. Los deja atrás y pone sus ojos en la meta, en Cristo Jesús. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Si sentís otra cosa, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que ya hemos llegado, sigamos una misma regla.
sintamos una misma cosa. Recordemos, este es otro de los temas centrales en Filipenses, la unidad. Lo hemos encontrado en el capítulo 1, lo hemos encontrado en el capítulo 2 y ahora lo volvemos a encontrar en el capítulo 3. Sintamos una misma cosa. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Tú y yo somos hijos de Dios y debemos tener el mismo sentir los dos. ¿Qué sentir? El mismo que hubo en Cristo Jesús: unidad, humildad, solicitud, como ya estudiamos en Filipenses 2, del 5 al 11. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo han visto los filipenses en Pablo? Bueno, es que cuando vemos a Pablo, vemos a esta persona que pasó de ser perseguidor, que pasó de ser perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio de Cristo Jesús. Vemos a alguien que, como acaba de decir, deja atrás todas aquellas méritos humanos y se centra en Dios, en la meta que es Cristo Jesús, que no se permite distraerse con otras cosas, con otras cuestiones. ¿Cuál deportista de élite? Un deportista de élite, alguien que corre una maratón, que corre los 100 metros, no se despierta un día y decide correr una maratón o 100 metros. Está día tras día. Si sale el sol, él corre. Si no sale el sol, también corre. Si llueve, está trotando, corriendo. Si no llueve y hace un día perfecto como para ir a hacer un picnic, no va a hacer un picnic. Corre. Se prepara. ¿Por qué? Porque tiene una meta en la cabeza, en la mente. En sus ojos solo ve aquella palabra, meta. Y corre, y corre, y corre, corre, corre. Y se prepara no un año, no 2 años, no 3 años, cada 4 años son las Olimpiadas. Y termina una Olimpiada y él ya se está preparando la siguiente. Pues el mismo ejemplo nos pone Pablo. El mismo ejemplo es el que vemos en Pablo. Y sigue, y sigue, y sigue. No importa las circunstancias. Sigue, 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 sigue a la meta que es Cristo Jesús. Pero no solo vemos ese ejemplo. Y aquí es cuando saltamos al capítulo anterior, a Filipenses 2, del 19 al 30. Porque aquí se nos presentan 2 ejemplos nuevos. Tenemos a Timoteo, que lo conocemos bastante bien ya, y tenemos también a Epafrodito. Y dice Filipenses 2, del 19 al 30. Confío en el Señor Jesús que pronto pueda enviaros a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber cómo estáis. Porque no tengo a ningún otro tan compenetrado conmigo que con sincera preocupación se interese por vosotros. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero en cuanto a Timoteo, ya conocéis de su experiencia y que ha servido conmigo en el Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que a este espero enviaros en cuanto sepa cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Puede parecer que estos versículos de momento pues no tienen mucha enseñanza, no tienen mucho que decirnos, pero es que nos está presentando a Timoteo. Nosotros ya lo conocemos porque, hombre, hemos estudiado 1 y 2 de Timoteo durante los veranos anteriores, cuando estaba yo haciendo mis prácticas, hace poquito. Y se nos presenta a Timoteo de la siguiente manera. Se nos presenta a una persona que sirve a Dios con esmero. Una persona, además, que tiene un mismo sentir con Pablo.
Los dos están trabajando incansablemente en la predicación del Evangelio. Recordemos, Pablo ahora está encarcelado y sigue predicando el Evangelio, de manera que cuando después estudiamos el resto del Evangelio de Hechos, vemos que ahí, en el arresto domiciliario que él estaba, empezó una iglesia. Así que aún en la cárcel, aún arrestado, Pablo seguía predicando y ahí creció una iglesia. Incansablemente trabajando, perseverando. Y Timoteo era uno de sus colaboradores. Pero también vemos que este mismo sentir, que esta compenetración que había entre Timoteo y con Pablo, era de tal manera que, dice, era como un hijo junto a su padre. En primera y segunda de Timoteo también encontramos este mismo vocabulario, lo llama hijito, ¿no? Esa relación paterno-filial que hay entre ellos dos. ¿Por qué? Porque recordemos que como iglesia somos uno, somos unidad. Pablo y Timoteo trabajaban en unidad, como uno solo, compenetrados con un mismo sentir. La otra persona es Epafrodito, dice el 25. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, enviado vuestro para que me asistiera en mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, no queriendo añadir más tristeza a mi tristeza. Así que me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo os alegréis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, ya que expuso su vida para suplir la ayuda que vosotros no podíais prestarme. Otro gran ejemplo, asistiendo a Pablo aún en la encarcelación de Pablo, dispuesto a trabajar hasta el cansancio, aún en la enfermedad. Estuvo a punto de morir, ya que expuso su vida para suplir la ayuda que vosotros no podíais prestarme. Epafrodito es otro ejemplo de alguien que trabaja en unidad. Timoteo, Epafrodito, Pablo tienen un mismo objetivo: predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Lo hacen incansablemente, lo hacen donde sea, lo hacen gozosamente. Y así como Timoteo recibe el apelativo, el nombre cariñoso, el título cariñoso de hijo, pues Epafrodito recibe el título cariñoso de hermano. Una familia trabajando junta. Pero no solo lo llama hermano, también lo llama colaborador, compañero de milicia. Había una relación ahí realmente cercana. Hermanos, es que lo hemos estudiado ya. Hemos visto que Dios nos llama a vivir en unidad, en humildad y en solicitud. Timoteo, Epafrodito son ejemplo de esto, pero sobre todo el último ejemplo que podemos ver, el de Cristo Jesús, que ya lo hemos leído en Filipenses 2, del 5 al 11. Unidad, humildad, solicitud. Sigue diciendo en el 3:18, voy a leer desde el 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de ellos será la perdición.
Su Dios es el vientre, su orgullo es aquello que debería avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal. Recuerda, somos llamados a la humildad y estos falsos maestros, en comparación a Cristo Jesús, que destaca por su humildad, destacan por su orgullo. Y al final dice 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro mísero cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al suyo, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, en sí mismo todas las cosas. Cuidado con los que enseñan un evangelio diferente, porque no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Porque nuestras obras no nos llevan a salvación. Cuidado, sigamos ejemplos buenos, como Timoteo, como Epafrodito, como Pablo, por supuesto, en primer lugar, el ejemplo de Cristo Jesús. Prosigamos a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y recordemos, esta es la carta del gozo. Pablo constantemente está diciendo, me alegro, me gozo, me regocijo con vosotros, por vosotros, en Cristo Jesús. Y en el 20 y 21 encontramos el motivo de nuestro gozo. ¿Cómo es que Pablo estaba gozoso en una cárcel? ¿Cómo es que Pablo estaba gozoso sabiendo que pronto podía ser declarado culpable y por lo tanto como culpable, pues ser acusado para ir a la muerte segura? ¿Cómo podía estar gozoso? Porque su ciudadanía, porque nuestra ciudadanía, como dice el 20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Tenemos un Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos gozo porque nuestro Salvador es Jesucristo. Y su obra es completa, de manera que dice el 21, Él transformará nuestro mísero cuerpo en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo es Dios. Nuestro Salvador es Dios. Por eso, en medio de las dificultades, en medio de las diversas circunstancias que vivimos, podemos estar gozosos. Pues que seamos un pueblo que vive el Evangelio, que se goza en el Evangelio, en Cristo Jesús, que entiende que no es por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestras obras, sino que nuestra salvación es por la persona de Cristo Jesús, que sigue buenos ejemplos, que sigue el ejemplo de Cristo Jesús, que prosigue a la meta, al supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Un pueblo totalmente cristocéntrico. Cristo es el motivo de gozo. Cristo es el Salvador. Cristo es nuestro Señor. Padre Santo, gracias porque qué bueno saber que nuestra salvación no depende de nosotros. Padre, qué alivio saber que a pesar de mí puedo ser salvo, porque tu obra es suficiente para mi salvación. Padre, gracias porque podemos gozarnos en medio de las diferentes circunstancias. Gracias porque tenemos buenos ejemplos que seguir. Tenemos ejemplos en tu palabra y gracias, Señor, porque tenemos ejemplos en nuestra iglesia también, de personas que, como decía Pablo, prosiguen a la meta, que trabajan incansablemente por el Evangelio. Padre, gracias porque aún hoy en día, que tu iglesia sigue estando en persecución, que en tu iglesia siguen habiendo hermanos que
pueden morir a causa tuya, nuestro gozo depende solo de ti. Padre, pues también pensamos en los filipenses, en cómo ayudaron a Pablo en esas situaciones difíciles, y te pedimos que nos dirijas para también nosotros presentarnos como esta ayuda a nuestros hermanos en persecución. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu salvación ha llegado a nuestras vidas. Porque podemos decir: soy salvo por Cristo Jesús, y no hay duda sobre ello, porque su obra es completa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tengo garantía en Cristo Jesús de mi salvación, del perdón de los pecados, porque puedo tener comunión contigo. Y si alguno de nosotros no conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, si aún no ha recibido la salvación de Cristo por la gracia mediante la fe, que sepa que la salvación de Cristo está disponible a toda persona. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque somos un solo pueblo, trabajando en humildad, en unidad y en solicitud, gozándonos en Cristo Jesús. Amén.